La C2 de Xilonen. Y no solo la C2, sino la C1, el arma. Tiraba por el arma de Shiori y me salió el arma de Xilonen. ¿Qué hago si dices que no la recomiendas tanto, Phil? Hoy vamos a ver realmente, fuera solo de el pedazo de personaje que es Xilonen a C0, todas las opciones que ya van solo más allá de la C0, sino como digo, la C1, la C2, el arma, que puede llegar a merecer la pena, ya que con el cambio en la senda divina, el arma se compara más con la C1, por supuesto, que la C2, y sobre todo los equipos donde esa C2 no solo nos da nuevos techos de daño generales, sino nuevos techos de daño en el juego. Nos va a habilitar entre 3 y 5 equipos best in slot, rankeando en la tabla de mejores equipos del juego, con lo que definitivamente, y no solo a C0, porque ya habréis visto la build y habréis visto el vídeo de los equipos, sino a C2 literalmente le da un nuevo techo al juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Y como siempre digo, este es ese momento en el que te digo que no te cuesta nada, que es gratis. Así que por favor, te pongo ahí. ¡Vamos! Dale like y suscríbete con campanita. Gracias por hacerlo. Qué grandes sois. Gracias de verdad, gente. Y bienvenidos invitados a los directos. Vamos con la C2 y con la C1 y arma. Empezamos por la C1 y arma porque para todo el mundo digamos que es lo más cercano y realista. Aquí tener en cuenta que ya he sacado la C2 en la cuenta free to play, he tenido suerte, me ha salido una mona en PT 40, pero luego una Xilonen en PT 20 y gané un 50-50, con lo que con 200 de eso aproximadamente que tenía, pude sacar a Xilonen C2 en la free to play y ahora ahorrar por Mabuika, que creo que quizá la voy a perder, pero esto ya es una novela que vais a ver en los directos, a ver si la pierdo o no la pierdo Mabuika. Pero esta Xilonen C2 la tengo personalmente para que sepáis dentro de los contextos de mis cuentas que estamos testeando. Bien, la C1 o el arma. Personalmente creo que la C1 y el arma no son tan importantes y no las recomendaría en ningún caso. Ahora explico por qué, pero por supuesto para quien tenga el arma, aprovecharla. Y además ahí también extendido en la comunidad, respecto a quien tiene el arma o quien les sobra la defensa, comentar cosas acerca de un reloj de recarga. Ahora explico todo esto y lo acotamos bien y cuál es, digamos, mi punto de vista, pero también porque esto sí puede servir perfectamente. C1. La C1 yo la descartaría básicamente porque sí es cierto que te da una facilidad en la exploración, digámoslo, calidad de vida, llamemos calidad de vida más a la C1 para que literalmente tengas más tiempo el modo exploración, el modo patines, el modo montura, y luego te da resistencia a la interrupción al personaje en campo, que tampoco vamos a mentirnos, es interesante, es útil, básicamente. Dar resistencia a interrupción al personaje en campo para que muchos enemigos no interrumpan la cadena de lo que sea del combo que haga el personaje es interesante, pero creo que realmente esa C1 es muy poco útil en comparación con el resto de cosas que puede hacer el personaje, tanto a C0 como a C2, y comparada con otras C1s del juego, y para mí la C1 básicamente es una transición hasta llegar a la C2, con lo cual la C1 y solo como concepto de tiro por la C1 no la recomendaría. Ahora, el arma. El arma, como ya comentamos, nos da 82% de defensa en substats y la pasiva da a todo el equipo, que es lo importante, 25% de bono daño elemental si consigues tener 3200 de defensa en Xilonen, que con los 82% del arma de defensa sí vas a llegar de sobra, y a la propia Xilonen le da otro 20% de daño elemental, es decir, es como para complementar a Xilonen para quien quiere jugar la carry, porque como que han hecho lo que hacen muchas veces, ¿no? De bueno, igual a C0 como se imbuye de geo y das unos básicos, igual puede ser un poco carry, que luego no es carry en realidad y no hace nada bien de carry a menos que no sea C6, pero para mucha gente que quiere probarlo, pues bueno, ahí está la opción y hay gente que igual juega cosas muy YOLO por divertirse y está bien, es una alternativa más. Entonces, si ponemos en una balanza una C1 que realmente te aporta una cosa, digamos, mínimamente útil, que es la resistencia a la interrupción al personaje en campo, o el arma, que son equivalentes con la nueva senda divina, que nos da 25% de bono daño elemental al equipo, y concretamente el arma la comparo con el Favonius, que el Favonius lo que hace no solo es dar toda la recarga que quiere Xilonen para que la lleves triple defensa y te cure un montón, sino que además te da partículas al equipo para que todo el equipo tenga permaulti, cosa que normalmente la gente no suele tener permaulti en los equipos y no sabe bien balancear lo que es la energía. Realmente yo diría que directamente vayáis por Xilonen C0 y mi más sincero consejo es que ni arma ni C1, con C0 está bien, y que ahorréis, porque aunque en la 5.2 todos podamos ver que, bueno, Chasca, bueno, es un Carrianem, es Scaramouche con esteroides,
Podemos skipear y ahorrar para cuando llegue Mahuika y a lo mejor queráis C2 y arma de Arconte, o solo C2, o a lo mejor la C1 está rotísima también. Vais a arrepentiros de no haber pensado que después de sacar Xilonen C0 alguien os hubiese recomendado ahorrar. Por favor, de verdad, ahorrar, porque esa C1 y ese arma realmente no son tan fuertes ni tan importantes como para todo lo que puede llegar a venir en Natlan, a menos que seáis ultra mega super ballenas. Entonces, pues son interesantes, pero son relativamente malas comparadas con otras armas de personajes 5 estrellas o con otras C1 de 5 estrellas. Punto para terminar y hablamos de la C2. El tema de llevar su arma y reloj de recarga y cosas así. Realmente, Xilonen, recordad que tiene coste de 60, que es muy bajo, por eso es que es tan fuerte el personaje. Y no solo eso, sino que el set de Natlan, como expliqué en su guía, y aquí lo comento de nuevo porque tiene que ver con el arma, te hace que cada vez que salte un burst noctámbulo, esta pasiva fuera del campo, te va a regenerar 6 de energía al personaje que tiene el set, Xilonen. Y Xilonen tiene otro talento de ascensión que te da otra carga del burst noctámbulo, es decir, 2 cargas, 6 por 2, 12, 60 menos 12, 48 de coste. Es uno de los costes base de un personaje más bajos del juego. Hay personajes como Xiongyu o como Diluc que también tienen 40 de coste, que es increíble, pero Xilonen es tan poderosa y es un soporte y un carry que coste de 48 es una locura. ¿Y por qué explico esto del coste de recarga de energía? Porque realmente ella con apenas 150 de recarga tiene permaulti, y 150 se consigue en substats con 2 ítems de 15% y otros 2 ítems de 10% de recarga, y no hay que perder un reloj de defensa porque lo que prefieres es invertir en defensa para tener overhealing, para activar cargas de Furina concretamente, o para directamente meter 2 ticks de 7000 a los personajes y que todos estén full de vida después de la ulti de Xilonen. Entonces, ¿realmente merece la pena este tipo de cosas? Y por eso el tema de llevar su arma, Favonius y demás. Pues realmente sigo comentando como en la Will, y creo que es más worth it. Y de hecho, para la gente que tiene pocos recursos, es más sencillo buscar triple defensa y recarga en substats. Y si vas Favonius, pues un casco de probabilidad, igual vas a tener overhealing, mucha defensa substat, mucha recarga. O con Favonius no hay que buscar recarga y solo hay que buscar defensa y probabilidad. Y se vuelve más simple. Pero, en última instancia, para cuentas nuevas que no tengan el Favonius, pues si no hay más alternativa, sí puedes llevar como alternativa el casco, bueno, el casco de defensa, el reloj de recarga y llevar el arma de la forja si no tienes ni su arma ni un Favonius libre para Xilonen. Pero por defecto, y si tienes la oportunidad, las otras alternativas son mejores. C2, ahora sí. ¿Qué es la C2? ¿Está rotísima o no está rotísima? Pues bien, sí lo está, básicamente. Ya sabéis que a los personajes piro del equipo les va a meter 45% de ataque, principalmente pues a Hu Tao, que no es tan importante, a Arlequino, que es ultra importante porque no solo le buffa el daño escalado base, sino que Arlequino convierte el ataque en daño a ataques normales y le da más daño a ataques normales, que es su fuente de daño principal. A Xiangling en equipos de, por ejemplo, Internacional o Babe de Ayato o Internacional Tartaglia, le da 45% más de ataque a Xiangling. Y ¿es poderoso ese bufo? Sí. A los críos le da 60 de daño crítico crío. Esto no es tan importante, pero en equipos de Ayaka o Grizzly puede no venir mal, y un Grizzly, digamos, hiper carry con Shenhe, Kazuha, Xilonen, parecido al Nubilet Furina, pues podría no estar nada mal, pero Grizzly no tiene un escalado tan poderoso como los que tiene Nubilet. Pero el 60% de crítico crío a Grizzly, si lo aprovechas con un casco de ataque, y necesitas un casco de ataque una vez te sobre el daño crítico por esta C2 de Xilonen, también te puede dar un techo muy interesante de Grizzly para quien juegue Grizzly, así que aquí mención honorífica a ese equipo extraño de Grizzly Hyper Carry. El Xilonen C0 con Nubilet Furina Kazuha ya es uno de los techos del juego, con lo cual, con la C2 de Xilonen que te va a dar 45% de vida, y ahora entramos en el tema del bufo al hidro que te da con la C2 al 45% de vida, sí te va a dar el mejor equipo del juego. Nubilet, Furina, si es C2 más todavía, Kazuha, Xilonen C2, a día de hoy es el mejor equipo del juego. Es así, amigos, y la C2 te lo habilita. Pero cerrando este tema, bueno, no cerrando, sino haciendo un paréntesis en este tema para terminar el resto de bufos, el 50% de bono de daño geo, más la C2 que te dice que el disco geo siempre estará activo para bajar resistencias geo, hace que Xilonen C2 de nuevo sea el techo más alto de Navia y el techo más alto de Itto. Muchos me habéis dicho, Phil, habla del equipo de Itto con Xilonen. Pues bien, Xilonen a C0 no es un buen personaje para jugar con Itto y por eso no lo puse en los equipos de Xilonen en el vídeo anterior, pero en este vídeo que hablamos de la C2, sí, Xilonen con C2 en los equipos de Itto te da la baja de resistencias geo por la C2 que siempre tiene activo el disco geo, el 50% de bono daño infligido a los geos por la C2, que es la pasiva de la propia C2, y además al hacer un cristalizado geo te activa el 40% de bono daño geo con el set, es decir,
Xilonen C2, Gorou C6, Ito es el best in slot de los equipos de Geo, y el último personaje pues puedes llevar al Songlip, al escudo inmortal, y pues para llevar ahí un equipo Geo quitando Albedo, metiendo a Xilonen C2, y tienes el nuevo best in slot, nuevo techo de los equipos de Ito, y en vez de Songlip pudieses llevar por ejemplo una cookie para el healing y para los tics, los pulsos de electro para los cristalizados, porque si metes un Songli y el enemigo no está afectado por ningún elemento base, hay enemigos que tienen elementos aplicados propios, Xilonen no hace un cristalizado, por lo que no activa el set, con lo cual el cuadrageo o geo que he utilizado lo llama así Ranka y Putupau, que es los 4 geos, con Xilonen técnicamente es muy malo porque no activas un cristalizado. Entonces el último personaje entre Xilonen, Gorou e Ito debe ser un personaje de otro elemento que te active cristalizados. Principalmente estaría muy bien si fuese una Fischl, pero hay que jugar muy bien ahí porque depende solo del healing de Gorou C4, que es healing pobre. Pero C2 de Xilonen, techo absoluto de Navia, techo absoluto de Ito para los main Geo, Xilonen revivió el Geo. Otro de los buffos que nos puede brindar, espero que no se me olvide ninguno, es al Electro. El bufo de Electro principalmente es para 2 equipos y el techo absoluto es en uno de ellos. Uno de los equipos con esta C2 para los Electros puede ser pues para equipos de Clorinde o Ketching, como expliqué los equipos de Aggravate, pero Clorinde y Ketching ya tienen 15 segundos de cooldown, y que te reduzca 6 segundos de cooldown o le dé 25 de energía a estos personajes te da igual, porque tú al menos si quieres quedarte más de 10 segundos en campo con Clorinde, y capaz con la rotación de Ketching es un poco más rápida, pero no te perjudica ni te beneficia reducir segundos de cooldown o darle energía a Ketching, que tiene coste de 40 en la ulti, y su C2 encima genera más partículas. Es decir, realmente el bono electro de la C2 de Xilonen es principalmente para Sino y para Raiden. ¿Dónde nos puede dar techo absoluto? Con Raiden. ¿Por qué no con Sino? Porque el bono que da el Electro no te da daño, solo te regenera 25% de energía y te reduce 6 puntos el cooldown. Con lo cual, ¿cómo afecta al equipo de Sino? El equipo que os expliqué, donde Xilonen puede hacer el trabajo de Baizu, lo entrecomillo mucho, y en el vídeo de equipos expliqué todas las variantes y cómo se compara con Baizu, si lleva o no cazador de dragones, o si tiene o no la C1 para generar más energía y curar más para las cargas de Furina. Pues bien, eso en el vídeo de equipos, os recomiendo ir a ver la parte de Sino aquí le interese, pero el resumen es: como le reduce cooldown a Sino y el equipo Xilonen 15 segundos, Furina 15 segundos, Nagia 15 segundos, Sino tiene 20, pero con Xilonen C2 pasa también a tener 20 menos 6, 14, te convierte el equipo de Sino en un equipo de rotación de 15. Mismo daño en 15 segundos de rotación. ¿Es interesante? Es interesante. ¿Te da un nuevo techo de Sino? Bueno, Baizu tiene 20 segundos y el Baizu C1 cazador de dragones por la energía extra, el healing extra, el bono a las reacciones dendro generales y el cazador de dragones para Sino más o menos te deja unos techos similares, pero es una buena alternativa. El techo absoluto es el Raiden Hypercarry. Que el mismo Raiden Hypercarry pase de rotación de 20 segundos que tiene Sara a rotación de 15 segundos con prácticamente el mismo daño, porque el techo y spike de daño del equipo empieza con el corte de Raiden, que es un burst gigante, y luego decae, porque con Kazuha se perderá primero el bufo del buen daño elemental, porque Kazuha sabes que tiene solo 8 segundos, hace que el Bennett, Xilonen C2, Sara, Raiden nos da un nuevo techo del Raiden Hypercarry, con la desventaja de no poder juntar. Y aquí Xilonen, incluso como todo el mundo tiene mucha energía porque Raiden es batería y porque Raiden más a la consonancia electro genera partículas, a Xilonen le puedes poner el Chifos. Y el Chifos en Xilonen hace que buffes la recarga a Raiden, y eso le va a dar más daño. Entonces, nuevo techo absoluto del Raiden Hypercarry con Xilonen C2, perdiendo la capacidad de juntar de Kazuha. Sencillo. Luego, y ahora sí vamos a entrar en el bufo a la vida, porque es donde realmente también nos da nuevos techos absolutos. Vamos a hablar de Yelan, de Furina, de Neuvillette, que ya lo he mencionado, y de Mualani. De nuevo, Jutao con Xilonen C2 recibe un nuevo techo absoluto, porque esa C2 de Xilonen que nos va a dar no solo la baja resistencia a Sidro al equipo de posicionémonos. Editores, Fischl ha tenido un cortocircuito y un colapso. No sé si dejáis esto para que la gente se ría. Posicionémonos en el equipo de Jutao que comenté del base que estamos comparando con Xilonen en el vídeo de equipos. Ese equipo básicamente es Jutao, Furina, Yelan, Xiangyun, que es el techo actual con Xiangyun cazador de dragones y el doble bonaño infligido Yelan y Furina. Xilonen AC0 no mejora contra un solo enemigo ese equipo, pero sí mejora contra varios enemigos,
pero Hu Tao es muy unitaria y tienes complicado meter un cargado, vaporizado y encima contra los enemigos que se posicionen en fila. Pues bien, la C2 de Xilonen nos brinda un nuevo techo absoluto de Hu Tao, porque le va a dar 45% de vida a Furina y a Yelan, que van a hacer un daño insano. Y además, ese 45% a Hu Tao de ataque, pues no está mal, pero Hu Tao sabéis que tiene un ataque base muy bajito, no lo aprovecha tanto, la verdad, pero algo es algo. Entonces nos da un nuevo techo absoluto y un nuevo daño brutal contra uno y varios enemigos, Xilonen C2, Furina, Yelan, Hu Tao, y aquí de nuevo una mención honorífica, y es que Arlequino en ese equipo no es que tenga un nuevo techo absoluto, porque sigue techeando con el Arlequino, Furina C2, Kazuha C2 con la maestría Bennett. Es decir, no es un nuevo techo absoluto de Arlequino, pero en este equipo que es el nuevo techo de Hu Tao, Arlequino es mejor. Es decir, Arlequino, Furina, Yelan, Xilonen C2, ya que Arlequino aprovecha más este bufo de ataque, también es un equipo que mejoraría ese mismo equipo de Hu Tao y sería el segundo mejor equipo de Arlequino en el juego a día de hoy. Y por último, ya que hemos hablado de New Billet, Mualani. Mualani no solo gana ese 45% de vida adicional, sino los buffos de Xilonen base, sino que además por la pasiva de Xilonen gana una carga más del Burst Noctámbulo para hacer esto que hice en Abismo con Mualani C0, que creo que ya habéis visto en otros vídeos anteriores, pero aquí lo estáis disfrutando. 900.000 de un mordisco y 1.200.000 y pico de la ulti en Abismo. Esto es otro maldito nivel. Pues bien, el nuevo techo absoluto, por supuesto, de Mualani, y Mualani a expensas todavía de poderse jugar con Mabuika, es decir, que tiene más mejora todavía, nos da un nuevo techo absoluto del equipo de Mualani. Es decir, literalmente creo que como mínimo hay 3 equipos nuevos que podrían entrar dentro del top 5, 6, top 7, incluso abriendo mucho el límite de mejores equipos del juego gracias a Xilonen. Así que, ¿es poderoso el C2 de Xilonen? Sí lo es. Hay gente, pues como siempre, ¿no? Siempre que hay, digamos, algo que llama la atención de la gente y quiere tener, digamos, una opinión sobre ello y eso genera interacción en la comunidad, en internet y demás, pues hay gente diciendo, pues no es tan buena, pues tal, pues no sé qué, para generar un poco más de interacción. Pues obviamente. ¿Está rota? Está rotísima. Si no es un personaje que hace cero, ya es Jesucristo. Eso es. ¿Su C2 es buena o es mala? Siendo de base el personaje lo bueno que es y la C2 también siendo buena, esa C2, de nuevo, al igual que Xilonen, para mí, y os lo dije hace poco, es uno de los mejores 2 personajes del juego junto a Furina, si no el top 1. La C2, junto con las C2 de Furina y de Nahida por la bajada de defensas, pero limitada solo a equipos de dentro con Electro, me parecen de top 3 o hasta top 2 mejores C2 de todo Genshin Impact. Así que tranquilos con las protogemas porque llega Mabuika, solo es una opinión de la constelación, más no es un tira, tira, tira. De hecho, ahorrar, mi consejo no es tira, 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 es ahorrar, pero saber que tenéis una C2 que a día de hoy va a habilitar equipos best in slot y variantes, o sea, mejor variante que te va a habilitar para ciertos equipos. Y no solo eso, sino como dije al principio del vídeo, nos va a techear en el juego. Nos va a habilitar nuevos techos de daño semi-realistas, entre comillas, dentro del juego. Así que poquito más. Este es un análisis de la C1, del arma y de la C2. Cuidaos mucho, tened muy buen día, noche miñi miñis y chaito. Y darle like y esas cosas que no se olvide. Gracias, gente. Chao, chao.